Buenas tardes, Dios los bendiga grandemente y vamos a estar leyendo en la palabra Ezequiel 28, donde es una profecía de Ezequiel que hace referencia a un rey humano, Tiro, en ese momento. Esta ciudad de Tiro era conocida por enriquecerse mediante la explotación de sus vecinos. Comúnmente los escritores se refieren a esta ciudad como una ciudad llena de comerciantes sin escrúpulos. Tiro fue un centro de idolatría religiosa y de inmoralidad sexual. Los profetas bíblicos reprendieron a Tiro por su orgullo, el resultado de su gran riqueza y ubicación estratégica. Parece ser una acusación particular fuerte contra este rey de Tiro en los días del profeta Ezequiel. Pero hace referencia, va un poco más profundo, porque él no estuvo en Edén, como lo vamos a ver, así que hace referencia a otro personaje. Bien, Ezequiel 28. Vamos a leer algunos versículos no correlativos. Ezequiel 28, versículo 12. Hijo de hombre, levántate, endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Perfecto eras, versículo 15, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Vamos a empezar a destacar hasta que se halló en ti maldad. No hizo maldad, sino que Dios la encontró en el corazón, vio el corazón de este personaje y encontró en él maldad. Versículo 16. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Recién estuvimos viendo un resumen en el cual eran comerciantes y se hacían contrataciones. Y aparentemente él se llenó de esas multitud de contrataciones, como bien lo dice aquí. Vamos al versículo 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Vamos a destacar en este versículo que se enaltece porque es por su hermosura, entra orgullo, se cree alguien por su hermosura que tenía. Y esto lo podemos ir destacando
estas dos características, en la actualidad también sucede lo mismo. Hay victorias, hay grandes ganancias, hay muchas cosas que nos hacen enaltecernos en nuestro corazón. Y también estoy hablando entre los cristianos. Estoy hablando también entre toda la gama de cristianos. El esplendor que tuvo, dice que corrompió su sabiduría. El esplendor, la gloria, el éxito que tuvo, eso mismo empezó a corromper su sabiduría. Y por esa causa Dios lo arroja por tierra. Vamos a pasar en Isaías 14, versículo 12, siempre en Reina Valera 1960. Leemos: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Fíjense, presten atención, la cualidad que a naciones enteras las debilitaba. Versículo 13. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Ya como vimos en el anterior, en el orgullo, se enalteció, todo ese éxito empezó a trastornar, como lo hemos leído, su sabiduría y a querer mucho más, a querer más éxitos y tener aún más una categoría, un estatus mucho más alto, nombramientos más altos. Y en esto dice: subiré al cielo, en lo alto, junto a Dios, y ahí mismo levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Es decir, ya la idea pasa a querer un poco más destronarlo a Dios. Eso es lo que se fue gestando, lo que fue entrando en este corazón. Y no solamente quedó ahí. Versículo 14 de Isaías: sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Presten atención a esta frase: y seré semejante al Altísimo. Pues es la raíz, aparte de ya lo que venimos explicando, que ha entrado en ese corazón orgulloso, en aquella persona y en aquel corazón que tiene mucho éxito. Ya hemos destacado, pero acá ya: y seré semejante al Altísimo. Cuestión que no lo puede lograr porque fue desterrado, como lo habíamos leído anteriormente. Bien, con esta idea general vamos a la palabra en Génesis 3.
como siempre, Reina Valera 1960. En la palabra leemos, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Vemos que ya en esta frase hay una mentira. Está usando la misma palabra, presten atención a esto, porque también al escuchar tanto los mensajes que salen del portador o salen de otra persona, ustedes tienen que meditarlo, tienen que ir a la palabra, ver la palabra, estudiar, pedirle revelación al Señor, si es realmente como Él lo está explicando. No comáis de todo árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Aquí vemos que hay un error de parte de la mujer cuando contesta, porque agrega algo más. Y es, ni le tocaréis. De eso no habló Dios, como lo vamos a ver enseguidita. Otro detalle que tenía que haber consultado, porque ella no estaba cuando se dio esa palabra. Ella sale en el después, ahora lo vamos a ver, lo voy a explicar mejor. En Génesis 2, vamos a Génesis 2, versículo 16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiere, ciertamente morirás. Acá no expresa nada de lo anterior de no lo tocar, de no tocarlo. Seguimos, y en el versículo 22 del Génesis 2, recién ahí el Dios hace de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Son detalles como para tener y prestar atención. Vamos a Génesis 3. Génesis 3, versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Contradicción de lo que Dios le dijo y de lo que Dios, por decirlo así, le pidió que crea. Que en un tiempo creyó hasta que apareció la serpiente. Ya
a esta altura tenemos que estar dándonos cuenta de que es el mismo Satanás quien toma la imagen de la serpiente y da esta charla. No solamente agrega que no moriréis, otra mentira, sino que sabe Dios, versículo 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquí encontramos la frase que le pedí que presten atención: y seréis como Dios. En Isaías 14, acuérdense en que hemos leído: sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Al querer eso y no lograrlo, y como hemos leído, ser destituido de ese Edén, se quedó, como muchos podemos decir, con la espina. Y ese enojo, esa bronca, todo eso en la charla que tuvo, lo fue poniendo, lo fue inculcando en la misma charla. ¿Para qué? Para que los ojos salieran y se centraran solamente en ese árbol. Con una bronca total, ¿por qué? Porque Dios hizo al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, dice Dios. Génesis 1:26. No solamente que los hizo semejante a imagen, sino que le dio la autoridad de señoré, dice, en los peces del mar, en las aves. El versículo 27 de Génesis 1 también aclara: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Y en el Génesis 5, cuando se habla de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Bien, acá vemos que en esta charla que ha tenido, fue metido en el corazón de la mujer en este momento, y en sí del hombre, fue inculcado, entró todas esas mentiras, logrando que ella mirara al árbol y todo lo demás ya no estaba. Era el centro de el Edén. Era eso. Y eso se logró por esa pequeña charla que tuvieron. Muchas de nuestras predicaciones y muchas de las predicaciones, si no están apoyadas en el Espíritu o por el Espíritu Santo, reveladas por Dios, también pueden tocarnos y tocan nuestros sentimientos nada más. Y podemos lograr hacer lo que el locutor
nos está diciendo muy disimuladamente, reitero, estaba usando la misma palabra. También acá lo logró, pero no lo logró con nuestro Señor Jesucristo en el desierto, donde también usó la palabra. No obstante, Dios, nuestro Señor Jesucristo, en ese momento salió triunfante. Bien, ¿por qué todo esto? Es para empezar a entender dónde nació el pecado y por qué dice entró el pecado y también entró la muerte. Para entender también que hay algo en nosotros que Pablo le llama el cuerpo de pecado. Y cuando empezamos a leer Pablo nos damos cuenta, en Romanos específicamente, nos empezamos a dar cuenta que él está diciendo, el pecado no reine. O sea, el pecado así, lo que entró en aquel momento, puede reinar. En teoría, aparentemente nos tiene dominado. Si no es por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, ese pecado nos tiene dominado. Nos tiene dominado y solamente podemos ser libres creyendo en nuestro Señor Jesucristo y su obra en la cruz del Calvario. Seguimos en Génesis 3, versículo 22. Y dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora, pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Versículo 24. Echó, pues, fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Aquí es el primer indicio de algo muy, muy importante. Antes de que entrara el pecado, tenía una condición particular Adán y Eva con Dios. Adán y Eva le han creído en ese momento todo hasta que vino la serpiente, como hemos estado leyendo. Pero destacando la palabra en el versículo 24, la primera palabra que en Génesis 3:24, Reina Valera 1960, se lee hecho. Esta palabra hecho la encontramos también en Levítico 21:17 y es traducida como divorcio. Le firma
un documento de divorcio. Y vamos destacando, porque en el corazón del hombre lo engañó a Dios. ¿Por qué? Porque creyó en otras palabras, dudó de él. Y ahora tiene un nuevo esposo al que le ha creído. Presten atención a esto. Es muy importante. Cuando dudamos y creemos en otra palabra, no la que Dios nos ha solicitado, en otras doctrinas, ya es como que fue un engaño para Dios y le dio carta de divorcio. Ya tiene otro esposo, ya para él no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque ha creído a Satanás. Y por ello entró el pecado, por el cual entró también la muerte, y hemos quedado esclavos del pecado. Seguimos leyendo y dice, puso una espada y querubines a vigilar el camino del árbol de la vida. Y acá es otro tema puntual y principal. Si yo no como de ese árbol de la vida, no vivirás eternamente. Es decir, eso es lo que le está diciendo. A menos que comas del árbol de la vida, no vivirás eternamente. En esto queda plasmado cómo era la entrada al lugar santísimo. No podía pasar a Aarón sin sangre. Es decir, esta espada que puso tiene como objetivo recordarle a Adán que si quiere pasar por aquí a tomar del árbol de la vida, tiene que derramar su sangre. Porque llega y muere, derrama su sangre. Pero ¿quién lo puede resucitar en ese momento? Entonces, esto está implicando que le está diciendo que no es por tus propios medios. Necesitas ayuda. Por ti solo no podrás comer del árbol de la vida. Y aquí tenemos el primer indicio de que por nuestras obras o por nuestras fuerzas no podemos llegar a ser justificados y tomar del árbol de la vida. Claro símbolo de que el hombre no podía vivir por su propia cuenta. Hasta ahí la palabra de Dios. Pero mediten, lean todo lo que hemos leído, pidan al Señor revelación de esto tan importante, donde ya en Génesis nos está dando el claro ejemplo de que el hombre, por las obras, no puede llegar a comer del árbol de la vida. Dios los bendiga grandemente.